¿Qué tal amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas. Pues antes que otra cosa, una enorme disculpa. Usted sabe que transmitimos este informativo de análisis a través de las extraordinarias plataformas, las redes sociales. Pero algo pasó, parafraseando aquello de que un complot. Pero bueno, aquí estamos en Facebook y les comento que tendremos esta retransmisión a través de YouTube, que no será en vivo, pero que se subirá este programa. Pues aquí estamos. Antes que otra cosa, una disculpa y un saludo directo, afectuoso a todos nuestros paisanos y a todos nuestros paisanos del continente americano al otro lado del río Bravo, en la Unión Americana. Un abrazo muy fraternal, así como a todos nuestros paisanos y nuestros compatriotas en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. En esta plataforma de las redes sociales, la plataforma hispana, la red hispana, la plataforma hispana, Comunidad 2000 por los Derechos Humanos y Sociales, Inteligencia Político-Social y este programa noticioso de análisis Antítesis. Pues estamos aquí. Quiero comentarles que hoy particularmente, fíjense que hay informaciones que creo que pueden ser trascendentales y sobre todo para mantener a la población de muchas cosas que prácticamente se desconocen porque no están a la luz pública. Pero vamos a tratar de hacer el análisis de varios puntos importantes y hoy comenzaremos por el primero. López Obrador en la mañana, en la acostumbrada esta reunión de la conferencia mañanera, hizo anuncios después de haber habido una gestión por varias semanas con respecto a la urgencia de comprar medicamentos que sostiene el gobierno federal, que las empresas farmacéuticas mexicanas son corruptas. Así lo calificó el presidente López Obrador, que todos los laboratorios son un costal de corrupción. Y por lo tanto, a la necesidad del COVID-19 y de todo lo que está viviendo México, él manda una iniciativa rectora para que la Cámara de Diputados y Senadores hagan un efecto inmediato ante prácticamente un decreto que le faculta al presidente de México. Mire que no vamos a discutir el hecho de la urgencia y la necesidad. Por el contrario, que se solucione lo que tenga que solucionarse de una u otra manera. Que si los laboratorios mexicanos con los corruptos de las administraciones anteriores, y volviendo a aquello de que todo es culpa del pasado, hacían corrupción, cochupos y entres. Esto no lo vamos a negar. Pero en función de lo que está sucediendo en el proyecto de sanear las formas de adquisición y compras, sobre todo estas que hablan de medicamentos y medicamentos urgentes, importantes para mantener la salud pública y que no se convierta en una crisis. El gobierno indica y las dos cámaras, tanto la de senadores como diputados, Ricardo Monreal, el titular del Senado, y Mario Delgado, el titular de la Cámara de Diputados, que por cierto hizo unas declaraciones hoy por la mañana, tomaron la decisión de que fueran compras por asignación directa. ¿Qué implica esto, mexicanos? Que el gobierno, sin llevarlo al proceso legal que establece la ley, se comprarán de manera directa, pero ni usted ni yo, créame, vamos a saber cómo lo van a comprar, a cómo van a pagarlo y con quién van a hacer los grandes negocios. Lo que sí le puedo asegurar es que, mire, esta promoción la hizo Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores. Será prácticamente el encargado de hacer estas compras multimillonarias
con países y laboratorios que ojalá le informan al pueblo de México, porque no las están comprando de su bolsa. Los mexicanos compramos todos estos enseres y todos estos insumos con el dinero y los impuestos de nosotros. No nos están dando absolutamente ninguna canonjía. Ellos tienen la obligación de responder ante una necesidad de salud como la que estamos viviendo en el país, que es prácticamente una crisis desastrosa para los mexicanos. Sin embargo, quiero ponerlos en antecedentes, porque se tiene que poner en antecedentes, porque aquí la memoria es muy corta. Marcelo Ebrard Casaubon se robó 850 millones de pesos en aquella famosa obra de la Ruta Dorada, de la línea dorada del metro, y en el que estuvo involucrado Mario Delgado, hoy líder del Senado y líder de la Cámara de Diputados. Van a poner la iglesia en manos de Lutero, mexicanos, porque ellos no tienen ni fama ni prestigio de ser gente honrada y de responder y no defraudar al pueblo de México. Demasiada confianza les ha dado López Obrador y están haciendo los grandes business, los grandes negocios, los grandes cochupos. Ellos serán los encargados de suministrarle al sector salud lo que está hoy totalmente en desabasto y vacío. Van a tener que cumplir con el abasto de medicamentos para el sector salud y las necesidades del pueblo de México. Tendrán seguramente que gestionar las pruebas para determinar lo de el COVID-19 y seguramente harán las negociaciones sobre la compra de más de 300 millones de vacunas para aplicarlas al pueblo de México y tratar de erradicar el enorme problema de esta pandemia. Habrá que estar muy atentos, mexicanos, pero lo que sí no podemos soslayar ni tampoco pasar por alto es que se está violando la Constitución, las leyes administrativas y los procedimientos que tanto cacarearon, que nada iba a ser por asignación directa, que todo tendría que licitarse de acuerdo a lo que establece la ley. Pero ahí está. Ojalá y las cosas resulten favorables. Ojalá y no sea cultivo para que siga la corrupción, pero en manos de quien va a poner la responsabilidad, el gobierno federal o López Obrador, tienen fama de que tienen uñas largas y saben cómo hacer los negocios porque estos traen marca de rateros y saqueadores. Pues ahí está. Esperemos que esto tenga un buen resultado. Y tenemos que regresar, mexicanos, al asunto de hoy, al asunto de Emilio Lozoya Austin. Esta nube, esta parodia, esta obra de teatro, este montaje, cuánto se manejó, detenerlo. Ya han detenido otros personajes de la rata del gobierno, y generalizo, porque no han cambiado las cosas en esta famosa cuarta transformación y en el que se está tratando de evitar que siga proliferando todo esa losa tan pesada que es la corrupción, la ratería y el abuso en el gobierno mexicano. Y quiero platicarle nada más que Emilio Lozoya Austin no va a pisar la cárcel. Eso nos dijeron y eso es mentira y nos siguen engañando. Y engañan lamentablemente a todos los que creen con este populismo deteriorado del gobierno de la Cuarta Transformación, haber traído a Emilio Lozoya Austin para que le ponga el dedo a todo mundo y para que hable con su verdad, para justificar López Obrador
que está combatiendo la corrupción en el país. Vea, está unas extraordinarias vacaciones en un hospital caro, por supuesto, con seguridad, olvídese, todas las comodidades que ni usted ni yo pudiéramos tener si hubiéramos hecho un delito menor de tomar un pollo para llevarlo para alimentar a nuestras familias, porque van y nos refunden a los reclusorios. Es lo mismo de lo mismo, mexicanos. Es la mentira, la farsa, el engaño, el poner estas nubes, porque todo esto tiene una razón. Todo esto es proselitismo y es campaña para las elecciones del 2021 y es populismo de lo más barato, a lo que ya nos está acostumbrando la dirección de López Obrador. Y mire que Emilio Lozoya Austin efectivamente, ahora resulta que dice su defensa que es inocente. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza los que se fueron, ni tienen vergüenza los que están. Porque Emilio Lozoya Austin, ¿cómo puede defender lo indefendible cuando inclusive su hermana fue a recoger $3 millones y otro tanto más y se hicieron las transacciones en instituciones bancarias extranjeras? Esto es un verdadero cochinero, lo de Odebrecht y la compra de esta es una refinería que produce, hasta donde sabemos, ciertos materiales necesarios para la energía, la producción de energía y aparte para productos que van hacia el agro mexicano. Una compra que se hizo por encima de la ley, abusando de la posición, abusando del erario y todo el cochupo que ya conocemos del mugrero, de las 5 administraciones de estos narcopresidentes, pero hay que estar muy atento porque, insisto, el asunto de Emilio Lozoya Austin es una nube de humo, una cortina de humo, una mentira, una farsa, una parodia, y nos quieren ver la cara de estúpidos. Es lo mismo, es el mismo PRI, es el mismo PAN, con otras siglas y otro color. Pero los que están ahora en turno es lo mismo de lo mismo. En su corazoncito traen esas viejas prácticas de tomar y agarrar lo que no es de ellos y de tratar de hacer los grandes negocios por encima del pueblo y de la pobreza en la que estamos viviendo. Pues ahí está. Usted tiene la mejor opinión, pero tampoco podemos dejar a un lado, cuando hablamos de estos temas que se cacarean todos los días, y aquí, mexicanos, si usted aplaude y matraquea lo que le voy a comentar, pues vaya que estamos viviendo una triple tragedia en el país. Estamos ya en el inicio de un país quebrado, una parte de desempleo dicha por el Coneval y dicha por los que son los protagonistas de las cámaras y de los que son los titulares de las asociaciones nacionales y que se dedican a eso, a hacer el estudio. Más de 12 millones de desempleos o de empleos se han perdido en el país. Despidos injustificados, pero que también no debemos de ser tan duros para señalar a quienes son los empresarios y los que realmente trabajan en el país, porque ellos son víctimas también, como el pueblo, de lo que está sucediendo y de una mala visión y decisiones de un gobierno irresponsable y de un gobierno que no le ha dado respuesta a esta desgracia mundial, porque no podemos justificar que el mundo lo está viviendo, porque otros países han resuelto el problema o han tratado de aminorar lo que estamos viviendo los mexicanos.
12,5 millones de desempleos, casi 1,750,000 de negocios cerrados. La gente, los habitantes de esta nación, comienzan a tener hambre en las casas. No vemos ni programas ni futuro en el país. Ya hay una delincuencia que es producto y que responde a la desgracia que está viviendo México. Y no podemos decir que esto no es responsabilidad del Estado mexicano, que esto no es responsabilidad de quienes hoy están al frente del gobierno, porque si ellos no pueden, deberían tener la dignidad y el valor, no saben de eso, para renunciar o para tratar de poner a la gente adecuada y la gente que sí tiene conocimiento, que sí quiere a México y que sí pretende sacar del hoyo este país. ¿Y sabe cómo se llama eso? Sociedad civil. Profesionales y conocedores auténticos de las grandes necesidades y de los, créame usted, de lo que hoy tienen que tener finalmente el conocimiento profundo y real de las cuestiones que está viviendo el país y no estar solamente enfrascado en sus políticas de tercera, en su poder de seguir teniendo el mando y los recursos, en seguir manipulando a la población, en seguir engañando al pueblo y manteniéndolo con paliativos. Debemos de tener responsabilidad, porque los que hoy están ahí, ¿sabe qué están haciendo? Están tratando de mantenerse en esa frivolidad de los políticos, que es la peor ralea que tenemos como país. No están pensando en la necesidad del pueblo. El que hoy es presidente de México es un hombre que tiene toda la perversidad concentrada en sus desequilibrios de pensar que tiene que posicionarse en el país. Ha controlado los medios de comunicación privados y de las redes a través de un gasto superfluo y un gasto ofensivo para México. Está comprando voluntades y tiene un ejército de matraqueros y de aplaudidores que le están haciendo el juego. Y hoy no solamente ha tocado a la población, a esos 50 millones de pobres y hambrientos en el país, que les ha vendido a mexicanos la esperanza de sacarlos a flote, y esto no va a suceder porque es un hombre con incompetencia total y no se ha quedado ahí, pretende militarizar al país. Ya están los militares, los marinos y esa Guardia Nacional ya están diseminados en todo el país, tomando controles y reprimiendo a quienes están pensando diferente a lo que hay. No solamente le ha bastado eso, sino que hoy ha hecho una campaña. Revise las redes sociales. Una campaña en contra de la ideología y de las ideas religiosas, en donde no demuestra la laicidad del país. Cada quien tiene la libertad de tener el credo que quiera, pero no debemos de aceptar los mexicanos que saquen imágenes y que paguen redes sociales y en programas especiales para deteriorar y para tratar de darle una cara diferente a la creencia del pueblo. Nosotros tenemos simbologías muy importantes en México. Creemos y mantenemos, porque gracias a esa situación de el bien nacido, las buenas costumbres, el respeto y la familia, México se ha mantenido vigente y vivo. Y no podemos permitir que vengan estos a deteriorar y a tratar de hablar y cambiar las circunstancias de un pueblo que, créame, es religioso, es respetuoso y tiene como proyecto fortalecer la familia. Tal vez
Es lo único que nos queda. El respeto, los valores, la moral y la estructura familiar, porque están empeñados mexicanos a que esto se acabe y se deteriore, porque para los que están en el mando ahorita, los que están al frente, los del turno, las iglesias, las religiones y todo lo que está vinculado a la espiritualidad del pueblo mexicano, sus fiestas paganas, sus costumbres, sus festividades, para ellos las califican de demoníacas y las califican que son el deterioro de retroceso en un pueblo. Vaya tema que podemos platicarlo y largamente, pero ya es ofensivo lo que está pasando en la sociedad mexicana. Y saldrán muchos aplaudidores y matraqueros, seguramente a criticar, ofender, en el idioma que solamente conocen, amenazar, lanzar groserías e improperios. Pero la realidad hay que verla. México está quebrado. La población mexicana, los hombres y mujeres, no tienen empleo. ¿De qué va a comer el pueblo? ¿Cuál es el futuro de nuestros hijos? ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad? Mientras que estos salen en sus mañaneras a hablar mentiras y a tratar de decir que somos un pueblo feliz, extraordinario, porque 7 millones de burócratas huevones que mantienen el pueblo de México, ellos cobran cada 15 días sus quincenas. Ellos tienen comida en sus mesas. Y el pueblo de México, el más pobre, está en el olvido, está en el retraso. ¿Y cuál esperanza? Ya no hay mexicanos. Se los dejo como reflexión, porque es importante que lo sepan. Aquí analizamos, no somos lectores de noticias, pero está mal el país. Y aquí hay datos importantes. El desempleo, ¿qué produce? Produce pobreza, inseguridad, desaliento, una enfermedad de orden social que nos esté heredando una pandemia como la que se vivió. Sí, pero el gobierno, en lugar de estar perdiendo el tiempo en trivialidades, debería haber tocado a la sociedad mexicana, motivándola, dándole programas y sobre todo transmitiéndole la confianza. No, mexicanos, estos están pensando en el INE, están pensando en los consejeros, están pensando en relevar su gabinete y hacer negocios en obras donde van a tener beneficios ellos. Pero créame que en esta administración no se ha puesto un solo ladrillo. Y hoy sectores admirados efectivamente, como el sector militar, los marinos y la Fuerza Aérea, privilegiados en sus salarios y sobresueldos, porque son los únicos que le garantizan a este dictador en potencia una seguridad. Pero no se olvide el ejército mexicano, los marinos y los pilotos aviadores, que ellos son pueblo uniformado, pueblo querido y aceptado por todos los mexicanos. Estos que están hoy en turno van a heredar lo que estamos viendo día con día. Y nada más les dejo esto para cerrar el programa. No es posible que López Obrador no entienda que está ya entre los 4 países más contaminados, con menos controles y con menos programas para tratar de salir de la pandemia. No se le puede exigir al pueblo de México que se mantenga encerrado en sus casas cuando ya no tiene que comer, cuando no puede salir a buscar el pan de todos los días, mientras que ellos, ese Palacio Nacional, disfrutando un palacio como si fuera el rey del país, y toda la bola de estos burócratas huevones, cobrando y comiendo, claro, del erario, de nuestros impuestos. Ellos no la sufren, mexicanos. El pueblo sí la está sufriendo. Claro, vivimos en un país
de felicidad y de resolución, y es un gran gobierno. Ustedes tienen la mejor opinión, pero el presidente de la República, con el afán de su populismo, con el afán de demostrar al pueblo de México la farsa y la parodia, va a dar el grito de independencia y va a permitir que se haga el desfile militar, donde va a haber concentraciones de mexicanos porque tiene un capital humano que lo siguen y que ven en él una esperanza que no existe, porque la incapacidad la hemos visto en 1 año, 8 meses. El pueblo de México está en riesgo por malas decisiones, por incongruencias, por decisiones enfermas, por populismo y créame, por un complejo que carga hoy el que es presidente de México, odio, división y tratar de restar a los mexicanos. Entre sus chairos y fifís, México se está cayendo a pedazos. No debemos de asistir, no por otra cosa, sino porque tiene que prevalecer la cordura. No es prudente que haya concentraciones masivas de ese orden. Él ni usa cubrebocas, ni se somete a los lineamientos de salud en el país. Esa es una representación de la soberbia, de la autosuficiencia y de no respetar. Si la cabeza no respeta, no tienen por qué ajustar ni someter, porque si no está bien salir de las casas, tampoco podemos entender que de qué va a comer el pueblo, de qué va a vivir las familias. Es muy fácil emitir opiniones desde esa tribuna del bienestar y de cubrir todo lo que se requiere para estar bien. Está equivocado López Obrador, mexicanos. Está equivocado este gobierno. ¿Cuál es el futuro de México? ¿Cuál es el futuro de los hombres y mujeres en este país? Si usted no voltea a ver a sus hijos y el futuro que nos depara, créame que está fuera de la realidad. Habrá que ponerse a pensar que así ni se gobierna, ni se saca un país adelante sacrificando y no teniendo respuestas ante una desgracia, la que haya sido o la que lo haya provocado. Para eso están y para eso deben de estar, para darle respuesta al pueblo de México. Amigos muy amables, gracias. Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, Canal Antítesis, Comunidad 2000 por los Derechos Humanos y Sociales y la Inteligencia Político-Social. Toda esta plataforma a través de las extraordinarias redes sociales. Gracias al equipo de Antítesis por esta transmisión. Mil disculpas por lo que pasó. Está fuera de nuestras manos. Ya no es echarle culpa a nada, ni a nadie. Hay que tratar de solucionar las cosas. Mañana nos veremos a la misma hora, a las 12 del mediodía, para hacer esta comunicación y estas reflexiones con ustedes. Gracias. Buenas tardes.